Hola a todos, en este video vamos a analizar cómo funciona y cómo se programa el sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido o ultrasónico es un sensor que nos permite saber a qué distancia se ubican los objetos que se ponen frente a él. Usualmente, su aplicación más característica es la detección de obstáculos que pueden estar, por ejemplo, frente al robot móvil o vehículo que esté en movimiento. A partir de un principio que es la ecolocalización, que ya vamos a ver más adelante, le va a informar al Arduino, a través de los pines digitales, debido a que es un sensor digital, a qué distancia en centímetros va a estar ubicado el objeto más cercano a él. Para esta aplicación, o para ver el ejemplo, lo que vamos a hacer es aplicación, un pequeño ejemplito donde vamos a tener dos LEDs, ¿no? Dos LEDs conectados a dos pines digitales. Y si vemos la simulación, vamos a ver que Tinkercad nos va a permitir simular objetos que estén frente al sensor ultrasónico, ¿no? Si hacemos clic, nos va a aparecer esta pequeña imagen, este pequeño efecto, donde yo puedo desplazar ese punto que viene a hacer las veces de, o a simular el objeto que tiene enfrente el sensor ultrasónico que está detectando, y aquí debajo vamos a ver la distancia a la cual está ubicado con respecto al sensor ultrasónico. Bien, en este ejemplo lo que vamos a hacer es que si el objeto en cuestión está más allá de los 10 centímetros, o sea, si el obstáculo que está detectando el sensor ultrasonido está más allá de los 10 centímetros, voy a encender el LED rojo. Y si está a menos de 10 centímetros, como lo vamos a simular ahora, van a ver que se va a encender el LED verde, el LED azul, perdón. Bien, el sensor ultrasónico es uno de los sensores más conocidos y más famosos dentro de Arduino, y suele usar mucho y suele aparecer mucho en lo que son los kits de robótica. El sensor de ultrasonido tiene un principio muy interesante que puede ser analizado y una complejidad baja con respecto a la electrónica, debido a que ya está todo integrado y nos permite una rápida conexión a lo que es Arduino. Vamos a ver cómo se hace. El circuito de entrada, como les comentaba, va a ser el sensor ultrasónico. Para encontrar el sensor ultrasónico o ultrasonido, aquí en Tinkercad, vamos a ir a todo, aquí arriba donde dice todos los componentes, y vamos a bajar hasta encontrar el sensor ultrasónico. Van a ver que hay dos sensores, ¿no? Que a primera vista parecen iguales o tienen gran similitud, ¿no? Los dos son sensores de distancia, son sensores ultrasónicos, pero nosotros vamos a usar el más común, el más que más van a encontrar en el mercado también, que es el modelo, como dice aquí arriba, HC-SR4, SR04, ¿bien? Este sensor es un sensor que es digital, ¿no? La salida es digital. Recuerden que las salidas digitales, que son las únicas que vimos por ahora, las entradas en realidad, son aquellas que se conectan a estos pines de Arduino que van del 0 al 13. Pero más adelante vamos a ver que hay otro tipo de señales que son las analógicas y que están ubicadas en la parte opuesta a los pines digitales, y que son estas que están nomencladas como A0 hasta el A5. Entonces, este sensor que está aquí, que es un poquito más clarito que el que utilizamos en este ejemplo, es otro sensor que tiene un principio de, si bien es el mismo principio, la salida o la conexión Arduino es a través de los pines analógicos. Nosotros en este caso vamos a usar el sensor ultrasónico HC-SR04, que es el más común y el más famoso de Arduino, seguramente el que van a encontrar, que tiene salidas digitales. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque tiene cuatro patitas, ¿no? Estas cuatro patitas que ven acá, esas cuatro patitas nos indican en este caso que es digital. Este en particular, el otro que van a encontrar en Tinkercad, tiene tres. Para ver que si uno lo analiza de cerca al sensor, van a ver que tiene cuatro patitas, ¿no? La primera dice BSC, si uno le pone clic arriba van a ver que dice potencia. Aquí obviamente va a haber conectado lo que es el lado positivo de la pila o los 5 volts de Arduino. Por otro lado tienen dos pines en el medio, uno dice trig, dentro de la traducción de Tinkercad le dice desencadenador, un poco es la traducción de lo que es en inglés trigger. Este va a ir conectado a lo que es un pin digital. Después tenemos uno que dice eco. Y por último, que va a ir conectado a un pin digital. Y por último, el GND, que ya vimos que es siempre la Tierra, ¿no? Entonces, de los cuatro pines que tenemos acá, o las cuatro patitas que tiene el sensor, la primera va a ir conectada a 5 volt, por ser el BCC. Generalmente BCC se le suele llamar a
lo que es el positivo de una pila, de la fuente de alimentación. Los pines intermedios van a ir conectados a dos pines digitales diferentes. Y por último el GND va a ir a GND de Arduino, ¿bien? Pero bien, ¿qué otras cosas tiene de interesantes este sensor? Para analizar un poco cómo funciona. Van a ver que aquí en la imagen tiene dos grandes círculos, uno a la derecha y uno a la izquierda, de los pines, donde hay una T escrita aquí debajo y hay una R aquí, que en sí, si bien estos círculos son pequeños cilindros que sobresalen del sensor, que si uno analiza 3D lo va a ver fácilmente. ¿Qué son o qué hacen? Bueno, para analizar qué son cada uno de estos dos círculos, hay que explicar un poco cuál es el principio o el principio físico que se encuentra en la naturaleza que utiliza este tipo de sensor. Este sensor, el sensor de ultrasonido, se basa en el principio de la ecolocalización. La ecolocalización es un principio que utilizan, por ejemplo, los murciélagos para ubicarse dentro de las cavernas que son muy oscuras. En el caso de los murciélagos, por ejemplo, son animales que, en cuanto a su visión, la visión normal, la visión a través digamos, del sentido de la vista, es muy poca debido a que a estar habituados a vivir en un entorno de mucha oscuridad, generalmente son cuevas húmedas y demás, no es necesario, no lo tienen desarrollado para sobrevivir. ¿Cómo hacen así? ¿Cómo hacen entonces volar dentro de esas cavernas, cuevas sin chocarse nada? Bueno, utilizan un principio de ecolocalización donde tienen la capacidad de emitir un sonido muy agudo, casi imperceptible, y lo que realizan a partir de la emisión de ese sonido es poder medir el tiempo que tarda en volver ese sonido, ¿no? En rebotar y volver con respecto a los, por ejemplo, a los obstáculos que pueda tener enfrente, ¿no? Ahí viene la palabra eco, ¿no? La ecolocalización tiene ese sentido, ¿no? Tienen estos animales, por ejemplo, los murciélagos, como vamos a ver, tienen la capacidad de emitir un sonido y recepcionar lo que es el eco. Internamente, debido a su desarrollo, saben, dependiendo de el tiempo que tarda en volver ese sonido, a qué distancia se encuentran los objetos. Hablé de los murciélagos, pero porque es un caso bastante conocido, pero también, por ejemplo, las ballenas debajo del agua lo utilizan para localizarse y a su vez ya hay inventos humanos que también lo utilizan, como por ejemplo los radares, ¿no? En el caso de los submarinos, para detectar el fondo del océano o diversas fallas dentro de la geografía marina, lo que utilizan es el mismo principio donde emiten un sonido y esperan que vuelva, dependiendo del tiempo que tarden en volver, el eco, pueden saber a qué distancia están ubicados los obstáculos que tienen enfrente. Esto es una forma de calcular obstáculos, es una forma de ver obstáculos, entre comillas, que lo hacen a través de otra variable física como lo es el sonido. Un poco este sensor, volviendo a lo que es el sensor, utiliza la misma lógica de esto de un emisor de un sonido, de un ultrasonido, o sea que no es audible por el ser humano, y a su vez espera la recepción del eco. Internamente el sensor tiene su electrónica, tiene su capacidad de procesamiento para poder traducir ese tiempo que tarda en volver el eco a una variable que es una variable de distancia, generalmente centímetros. Bien, eso está todo resuelto, nosotros no tenemos que calcular nada, sino que directamente el sensor le va a informar al Arduino la distancia en centímetros a la cual se ubica el obstáculo más cercano. En el sensor, otra vez volviendo, tiene una T y una R. La T viene de la palabra transmisor, que en sí es el emisor del sonido, el que emite ese ultrasonido. Recuerden que ultra se debe a que es un sonido de muy alta frecuencia, muy agudo, entonces el ser humano no lo va a poder escuchar. Y a su vez el R viene a ser las veces del receptor, es el que espera la vuelta de ese sonido, la vuelta del eco, y así internamente poder calcular el tiempo y a su vez, a partir de fórmulas, calcular la distancia a la cual se ubica ese objeto al cual rebotó el sonido. Usualmente, estos sensores tienen un rango, digamos, no miden infinitamente la distancia de los objetos que tienen enfrente, sino que tienen un rango de utilidad que va desde los 4 centímetros, algunos dicen 5 centímetros, hasta los prácticamente 20 centímetros máximo. Acá en la simulación van a ver un poquito más, pero es una simulación. ¿Cómo se conecta? Bien, para conectarlo vamos a utilizar algo, es muy simple la conexión. Simplemente recordemos lo que hablamos al principio. Esto tiene 4 patitas. Acá no vamos a utilizar resistencia ni nada, sino que ya está todo preparado para que se conecte directamente
con el sensor, con el Arduino. Perdón. El BSC, usualmente, como yo les comentaba, es una sigla que se le suele decir o se le suele asignar a lo que es el lado positivo de las pilas, el lado positivo de mayor tensión de las baterías, de la fuente de alimentación. Y en este caso va a ir a lo que es el 5 volt de Arduino, ¿no? Este va a ser el encargado de alimentar un poco o de dar la energía a los circuitos internos del sensor. Aquí en la simulación los circuitos internos no se ven porque están del otro lado. Bien, está la parte frontal del sensor. Así que el BSC va a ir a 5 volt. Bien, esto siempre así. El GND, por su parte, va a ir a lo que es el GND del Arduino. Otra vez el GND usualmente es el negativo de la pila o la referencia. Y siempre se conecta, ¿no? Un poco si está conectada a una pila, sí o sí siempre va a tener GND. Ahora bien, ya tenemos conectado lo que es la alimentación o lo que le va a dar la energía a este sensor para que funcione. Ahora nos quedan estos dos pines del centro, que son los que, o a través de los cuales, el sensor le va a dar la información al Arduino. Realmente la electrónica, que acá no se ve porque está del otro lado, pero el mismo sensor tiene la inteligencia para comunicarse con Arduino, así que nosotros no tenemos que preocuparnos esta vez por entender cómo transmitir el dato o cómo recibirlo, ¿no? Ya vamos a ver que también hay un bloque de programación que directamente uno lo utiliza y ya recibe o puede obtener esa información. Usualmente se puede conectar, hay varias combinaciones de pines digitales a los que se pueden conectar estos, pero los más comunes son el trigger, se suele conectar al pin 13, no hay, pero se podría conectar a cualquier otro, yo lo voy a conectar al 13. Después hay que recordar estos dos pines para poder programar el bloque, que ya lo vamos a ver. Voy a conectar el trig o desencadenador, si uno hace clic arriba, al pin 13 y el echo o eco también se le suele decir a lo que es el pin número 12. Estos sensores son muy simples de usar debido a que si bien incorporan o se basan en un principio físico que podría llegar a pensarse que es complejo de analizar, realmente la electrónica está tan resuelta que simplemente con conectar estos 4 cables ya tenemos la información, ya podemos programarlo para recibir la información del sensor. Una información que recuerden va a ser la distancia a la cual se ubica el objeto que yo ponga enfrente a este sensor. Bien, vayamos a la parte de lo que es la actuación. Para hacer los circuitos de actuación, lo que vamos a hacer, recuerden, son dos circuitos de LED. Obviamente los circuitos LED ya lo hemos visto en múltiples ejemplos. Siempre utilizamos lo que es una resistencia y un LED. Esta resistencia ya la que está aquí de 1000 ohm o de 1K ohm ya no funciona. Y utilizamos un LED, recuerden siempre que la parte negativa o cátodo va conectado a la resistencia o del lado donde vamos a conectar el negativo del circuito, ¿bien? El negativo del circuito, por si no se acuerdan, siempre va a ser GND. Bien. Entonces, voy a conectar el negativo a toda esta fila. Le vamos a poner el color negro. Recuerden que todos los GND son iguales. Voy a GND toda esta fila. Luego, una resistencia que tiene una terminal dentro de esa fila, o sea que va a estar en contacto con el GND. Luego, en la otra terminal de la resistencia, voy a conectar la pata negativa de lo que es el LED. Y por último, voy a cerrar el positivo del LED con algún pin digital, el que yo quiera, porque después, por programación, lo voy a comandar. Bien, yo en este caso voy a elegir el 8. Vamos a ajustarlo, ahí está. Bien, entonces acá tengo el circuito. Empieza en el negativo, viene por aquí, salta por la resistencia, luego tiene que salir por el LED y del LED va directamente al pin digital número 8. Bien, vamos a ponerle un color, por ejemplo, rosa. Bien. Ahora bien, vamos a hacer otro circuito de LED. Vamos a usar otra resistencia y otro LED. En este caso vamos a cambiar el color, voy a poner el color azul. Y bien que acá otra vez, negativo de la pila, GND. Vamos a ir al segundo circuito. Va a cruzar por este circuito, luego va a venir al polo negativo, cátodo del LED. Va a saltar por el LED y va a ir a otro pin digital que voy a elegir yo. En este caso voy a poner el número 7. Bien. El número 7, perfecto.
Vamos a cambiarle, vamos a poner azul. Bien. Y aquí ya tengo mis dos circuitos de LED conectados a dos pines digitales diferentes. Esto va a ser mi salida o mi actuación. Recuerden que el algoritmo va a ser que si el sensor de ultrasonido detecta algo a más de 10 centímetros, va a prender el rojo. Y si lo que está detectando está a menos de 10 centímetros, está más cerca de que 10 centímetros, va a encender el LED verde. Vamos a ver cómo se programa. Para programar, recuerden que tenemos que hacer aquí arriba clic en código y nos va a abrir esta ventana donde aquí, a la misma forma que lo decimos con Scratch, vamos a utilizar bloques arrastrables o deslizables que se encastran para formar una secuencia de pasos. Bien. Lo primero que tenemos que aprender es con qué bloque podemos conseguir la información que nos va a dar este sensor. Bien, vamos a acomodarlo, vamos a ponerlo ahí así y vamos a agrandar esto. Ahí va, bien. Para usar el bloque o para usar este sensor vamos a tener que ir a entrada y vamos a encontrar un bloque en particular que es este que está aquí debajo, el anteúltimo que dice, si hacemos zoom, fíjense es bastante largo. El sensor ultrasónico, vamos a achicarlo un poquito, a ver. Ahí va. Fíjense este bloque que está bastante largo. Dice, el sensor de distancia ultrasónico en el pasador, recuerden que pasador es pin del desencadenador, o sea, el trigger. Y acá ponemos el pin del trigger, del desencadenador. Un poco esto, así de largo, se debe a que la traducción de Tinkercad es bastante literal. Entonces vamos a ver, recuerden que lo que es el trigger o desencadenador en el castellano está conectado al pin número 13. Entonces aquí vamos a elegir el pin 13. Pasador de eco, en este caso vamos a elegir el pin 12 en las unidades de centímetros, ¿no? Acá podría elegir si centímetros o pulgadas, solamente vamos a elegir centímetros. ¿Qué hace este bloque? Recuerden que estos bloques que son redondeados, lo que nos dan es una información. En este caso, ¿qué información nos da el sensor ultrasónico? Nos da la información de la distancia. Bien, nosotros, según nuestro algoritmo, lo que queremos lograr es que si hay algo a menos de 10 centímetros, prendamos un LED y si no, encendamos el otro. Bien, recuerden que la sentencia sí es una sentencia condicional, o sea que nos va a permitir tomar decisiones a partir de alguna sentencia o alguna variable. En este caso, yo no voy a usar este sí solo, o sea, si pasa algo, sino que voy a usar el sí compuesto, que es un sí, sí, no, ¿no? ¿Por qué? Porque mi algoritmo dice que si hay algo menos de 10 centímetros, enciendo la luz azul. Y si no, enciendo la otra, ¿no? Entonces, este no viene bien porque tiene contempla las dos opciones, que sí o si no. Vienen solamente dos opciones. O está antes de los 10 centímetros o está después. También podrá considerar si está igual, pero en este caso no lo vamos a hacer porque es muy fino o puede haber muchos errores en este caso. Ahora bien, fíjense que este sensor este bloque, perdón, no entra dentro del sí, aquí dentro donde termina, o es una forma terminada en triángulos, no entra porque esto en sí es una información y no es una sentencia o una afirmación, ¿no? Acá no está la pregunta, la afirmación, que yo necesito saber si es verdadera o falsa. Por lo cual lo que yo tengo que saber es bien qué me quiero preguntar. Recuerden que la pregunta que se hace el algoritmo es si hay algo a menos de 10 centímetros, ¿no? Entonces tenemos que preguntar si esto es menor a 10 centímetros o puede ser mayor, depende. Digo, si no es una es la otra. En este caso vamos a optar por la menor. Bien, vamos a usar aquí en matemáticas, vamos a ir a buscar este bloque, que lo que hace es comparar dos números. Bien, fíjense que este bloque sí encastra aquí porque tiene esas preguntas, ¿no? Ahora, esto sí es una afirmación, lo que se está preguntando si esto es menor a esto. En este caso, 1 es menor a 1, te va a ser falso, pero nosotros vamos a utilizar este bloque, ¿no? Entonces, fíjense ahora, lo que vamos a hacer es que si lo que lee el sensor ultrasónico en centímetros es menor a ¿qué? A 10 centímetros, ¿qué hacemos? Vamos a encender el LED azul. Bien, un poco de esas, dijimos el algoritmo, vamos a otra de esa salida, esto ya lo hicimos varias veces, y vamos a definir el pasador, en este caso el azul es el número 7, perdón, este no es, este, definir el pasador el número 7 en alto, y a su vez también vamos a apagar el rojo, ¿no? Yo quiero que se prenda uno y el otro no.
el 8 es el rojo. Bien. Entonces, en baja lo vamos a apagar. Bien. Esto recordando cómo funcionan los pines digitales, ¿no? Yo voy a decir que el pasador número 7 se ponga en alto, o sea, por dicha orden, el LED verde, el LED azul se va a prender y el 8 se va a poner en bajo, por lo tanto se va a apagar, ¿no? Recuerden que alto y bajo significa esto de darle o no darle energía al circuito. Siguiendo con la lógica de nuestro programa, ¿qué pasa si esto no es igual, no es menor a 10 centímetros? Si no es menor a 10 centímetros hay dos opciones. O es mayor o es igual. Bien. En este caso podremos acá optar por si es menor o igual. Vamos a poner si es menor o igual, acá con el signo menor o igual. Entonces, si no es menor o igual a 10 centímetros, no nos queda otra opción que es mayor, ¿no? Porque si no es menor o igual, es mayor, por lógica. Entonces, si es mayor, o sea, que iría a la segunda opción, cuando no se cumple esta condición, ¿qué pasa cuando no es mayor? Cuando no es menor o igual, lo que vamos a hacer es prender el rojo y apagar el azul. Bien, vamos a utilizar los mismos dos bloques, pero invertidos. Otra vez, el 7, ahora en este caso lo vamos a apagar en baja, y el 8 lo vamos a encender, ¿no? Recuerden que el 7 es el azul y el 8 es el rojo. Bien, un poco así de simple es nuestro algoritmo. Es solamente para ver la demostración de lo que es el sensor ultrasónico. Vamos a darle clic, vamos a simularlo. Fíjense que cuando lo simulamos aquí arriba, iniciar simulación, se prende el rojo. Para saber en dónde está ubicado el objeto, enfrente de él, tenemos que hacerle clic a lo que es el sensor ultrasónico. ¿Bien? Le va a aparecer esto, como yo les expliqué al principio, que es un simulador de obstáculos, digamos. Y lo que hace es simular poner un obstáculo enfrente al sensor ultrasónico. Al principio, ahora, aquí debajo ven la distancia actual, 113. 113 centímetros, usualmente en la práctica con este sensor no suele ser real. Realmente este sensor ultrasónico funciona bien entre los 3 centímetros y los 20 centímetros como máximo. Pero fíjense que el algoritmo se cumple, la programación está bien porque el objeto, como está ubicado a 113 centímetros, no es menor o igual a 10 centímetros, entonces está prendida, se está cumpliendo estas órdenes, solamente estas dos órdenes, porque esto no se cumple, y se está encendiendo el 8 y apagando el 7, ¿no? Se está prendiendo el rojo. Vamos a ver ahora, vamos a correr lo que es el obstáculo y lo vamos a poner a menos de 10 centímetros. Vamos a ubicarlo a, por ejemplo, ahí, a 4,4 centímetros. Fíjense que cuando lo cruzamos la barrera, se encendió el azul y se apagó el rojo. Eso quiere decir que el sensor ultrasónico, este bloque, está leyendo justo este valor, 4,4 centímetros, por lo cual esta función, esta afirmación se vuelve verdadera, por lo cual se ejecuta solamente la primera parte, ¿no? Cuando se cumple eso. Se prende el azul y se apaga el rojo. Bien. Vemos aquí, un poquito, bien. Y así uno puede ir probando que cuando apenas pasa la barrera de los 10 centímetros, se enciende el otro. Un poco este es el sensor ultrasónico, es un sensor que es muy famoso, lo van a encontrar en muchos, sobre todo este, que es el HCRC4, suele estar en muchos kits, y tiene realmente una aplicación que es sencilla, porque como lo hemos visto recién en este ejemplo, la aplicación o la conexión es directa, sin conocer mucho de electrónica o cómo funciona, simplemente lo conectamos y utilizamos un bloque para obtener su información. Obviamente se pueden hacer proyectos muy interesantes, como vamos a ver más adelante, y que nos van a permitir, por ejemplo, obtener una variable externa, como es la distancia a los obstáculos más cercanos. Ejemplos de utilización de este bloque, de este sensor, perdón, puede ser aquellos autos que esquivan obstáculos, ¿no? Un auto que esquiva obstáculos es un auto que capta la información de este sensor y le permite esquivar obstáculos si detecta algo enfrente o a una distancia muy corta. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en este sensor porque es un sensor muy interesante y muy difundido. Hasta la clase que viene.